Bueno, y como anunciábamos, ya estamos aquí con el ex fiscal de corte y abogado de Yamandu Orsi, quien encabeza este equipo que, como dijo ayer, bueno, es muy amplio, más de 15 personas. Estamos con Jorge Díaz. Buenos días y muchas gracias por estar por aquí. Bueno, buenos días a todos y todas y a la audiencia. Bueno, obviamente arrancamos el programa hablando de parte de lo que fue la conferencia de ayer, ¿no? Que encabezaste también tú, si bien estaban allí también, ¿no? otros abogados del equipo. Y allí planteabas esta situación de que en realidad esta información de la denuncia falsa, ¿no? el testimonio de la denunciante antes, Sandra Fleitas, la fiscal, ya se había dado una semana antes, ¿no? En la sede de crimen organizado. Esto es algo que dijo además Paula Díaz, la denunciante, en Santo y Seña. O sea, surgía de múltiples lados que se había dado este encuentro con la fiscal. Preguntarte, bueno, ¿por qué usted plantea esto de que se debería haber archivado en ese momento esta denuncia? Bueno, nosotros teníamos información de que la denunciante habría concurrido a crimen organizado y tenemos la información de que la fiscal habría concurrido ese día a crimen organizado. Esa es la información que nosotros teníamos, información informal. No tenemos idea, obviamente, de si eso efectivamente fue así o si hubo una entrevista. O sea, sí tenemos la información de que confluyeron, digamos, en un determinado lugar. Si allí se dio una entrevista o no, o se les tomó declaraciones o no, eso lo desconocemos, entre otras cosas porque no hemos accedido a la carpeta de investigación, es decir, cosa que venimos reclamando insistentemente. Entonces no lo podemos corroborar porque no tenemos acceso a la carpeta de investigación. Lo que sí está claro, y eso en realidad nosotros no lo sabíamos de antes, es que Paula Díaz en el programa de televisión dijo con total, completa y absoluta claridad haber tenido, o sea, tengamos en cuenta que el programa se pasa el domingo, que la entrevista fue grabada, es decir, que fue grabada en el correr de la semana. Si me iba hasta por lo que propias cosas que dijo el periodista, había estado el fin de semana en Punta del Este, en el Enjoy, o sea que tampoco se grabó ese fin de semana, seguramente se grabó en el correr de la semana, y ella en esa entrevista dice haber tenido una entrevista, haber mantenido una entrevista con la fiscal, es absolutamente clara y categórica, y que en la entrevista con la fiscal le dijo primero no estar segura y luego decir sí, no fue Orsi. Entonces, si tú tenés una denuncia... Eso respecto del episodio en particular. Yo no dije, y si tú escuchás la conferencia se usa el condicional. Uh-huh. Habría, se habría... También utilizo el condicional para lo que dice Paula Díaz, porque Paula Díaz puede, capaz que ahora que está detenida y a disposición de la misma fiscal, confrontada con ella, diga, no, yo mentí también en eso, ¿no? Porque a esta altura esto es un corsi-ricorsi de para atrás y para adelante, pero el hecho puntual es que lo declaró y lo dijo públicamente, con lo cual, hacía ya varios días que la fiscal tenía, formal o informalmente, conocimiento, o sea, formal o informalmente, digo, porque no sé si fue en una audiencia grabada, si ella lo grabó, pero me parece, si yo tengo una denunciante que viene y me dice la denuncia es falsa, saco el celular y lo grabo. A ver, ya por lo pronto dice, no interrogué a Paula Díaz. Fantástico, pero tuvo una entrevista. Uh-huh. Lo que importa acá es, hay una denuncia por lesiones, pero vamos a volver para atrás. Hay una denuncia por lesiones personales que se presenta, hay una denuncia que se presenta el día 13 de marzo en horas de la madrugada en la seccional 10ª. En el relato de los hechos, que evidentemente ahora nos enteramos procuraba que el relato fuera otro, porque se pretendía que configurara un delito sexual. En realidad, en el relato de los hechos, el delito que se configura es el de lesiones. Por eso la DPA lo asigna a la Fiscalía de Ciudad de la Costa. Si se hubiera configurado un delito sexual, la DPA lo hubiera asignado a la Fiscalía de Montevideo, porque corresponde, en este caso, el domicilio de la Fiscalía, no de donde ocurrieron los hechos, sino por la ley de género, la Fiscalía del domicilio del denunciante. Fíjense qué diferencia, ¿no? Entre una cosa y otra, DPA califica, asigna a Ciudad de la Costa no dice nada, asume competencia y arranca una investigación. Nosotros cuando nos enteramos de eso, o sea, cuando Yamandu nos convoca, me convoca, se resuelve armar este equipo de abogados con Sergio y con Marina, que dicho sea de paso formamos un equipazo, realmente trabajamos muy cómodos, armar un equipo de trabajo con personas de diferentes profesiones, porque
a ver, tenés denunciado por una agresión física al precandidato a la presidencia de la República que encabeza las encuestas del partido que fue el partido más votado en las últimas elecciones del 94 a la fecha y que al jugar por la encuesta encabeza la preferencia. Sí, claro, ayer cuando diste este dato del tamaño que tenía el equipo, en realidad... Entonces dijimos, bueno, acá no hay opción de decir, bueno, me siento a esperar a los efectos de ver si la Fiscalía logra probar algo algún día. No existía esa opción. Había que tener una actitud proactiva de salir a probar que los hechos no habían ocurrido o que Yamandú no había participado en ellos. Es más, al tratarse de un delito de lesiones, hay un requisito de procedibilidad, es decir, que se llama la instancia del ofendido, que es un delito que solo se persigue si el denunciante presenta instancia, que es una denuncia calificada que se tiene que hacer en los 6 meses, dentro de los 6 meses de que se cometiera el hecho. Acá no había constancia policial, no había denuncia, o sea, formalmente cualquier defensa en otro caso, digamos, mire, delito de lesiones personales, no hay instancia del ofendido, caducó, hay que archivar. No lo hicimos. Podíamos haber dicho, bueno, el delito prescribió o está por prescribir. Tampoco lo hicimos. Nunca, porque la orden de Yamandú fue expresa. No interferir en el trabajo de la fiscal, no interferir para nada en la investigación, hacer nuestra propia investigación llegando hasta el hueso y no ampararse en cuestiones formales. La orden del cliente era esa, expresa, concreta y terminante. Acá tenemos que llegar hasta el hueso, que salte el pus o la pus, según como les guste decirlo. En Cerro Largo es la pus, ustedes díganle como quieran. Y nos pusimos a trabajar, y a coleccionar evidencia, y a coleccionar evidencia, y a coleccionar evidencia. Además, con 2 problemas. No teníamos acceso a la carpeta de investigación, porque ahí nos encontramos... Fíjese usted que tanto nos interesaba llegar al fondo del asunto, que nosotros el 22 de marzo, nosotros no, en realidad fueron Sergio y Marina, pero la defensa el 22 de marzo comparece ante la Fiscalía y le dice, señora fiscal, sabemos que tenemos esta denuncia en contra de Orsi, nosotros queremos que se reúna el Comité de Evaluación de Riesgo que atraviese la Instrucción General de la Fiscalía General de la Nación, creo que la Instrucción 9, la de víctimas, y si no es la 9, me perdonarán, pero está expresamente un comité de evaluación del riesgo que tiene que integrar la fiscal o el fiscal del caso, o alguien del equipo fiscal, el oficial del caso y alguien de la unidad de víctimas para evaluar el riesgo en el cual se encuentra y que se adopte las medidas de protección. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ver con esto. Pero queremos que se asegure de que esta señora declare. ¿Y cuál era el temor, digo? Porque no se pide siempre en este caso, ¿no? Que un denunciado comparezca a pedir medidas de protección para la víctima, te puedo asegurar que debemos ser los únicos, porque en general quienes piden las medidas de protección son las víctimas. Pero era en nuestro interés, no, nosotros queremos que esta señora venga a declarar. Pero que no le pase nada, y bueno, una sociedad transfóbica como la uruguaya, una trabajadora sexual, que trabaja en horas de la noche, una mujer, evidentemente hay riesgos. Es una actividad que lamentablemente genera riesgos. Entonces pedimos eso. No sabemos qué se hizo con eso, si se tomó alguna medida de protección, no sabemos nada. El 2 de abril, después de Semana Santa, comparecieron Sergio y María y pidieron una entrevista con la fiscal. Acceso a la carpeta y entrevista con la fiscal. La entrevista la tienen y ahí sí se enteran que se había dispuesto la reserva de toda la investigación, lo cual también es poderosamente llamativo, porque en realidad... Yo digo llamativo y en mi muy humilde opinión jurídica, ilegal. Porque en realidad lo que prevé el Código del Proceso Penal es que el fiscal puede... O sea, lo que prevé el Código del Proceso Penal es que la defensa tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación de la Fiscalía y la víctima tiene derecho a acceder a la carpeta de investigación de la Fiscalía. Es un derecho. Es un derecho que, como todo derecho, admite alguna limitación, pero el principio es el derecho. Las limitaciones, dice el Código, bueno, si el fiscal ve que alguna de las medidas de investigación que va a tomar pueden frustrarse porque la defensa tiene conocimiento, entonces puede pedirle al juez la reserva. Pero son algunas medidas, no toda la carpeta, y una vez cumplida la medida, la reserva se levanta. Acá está reservada toda la investigación. Si nosotros no sabemos si la fiscal hizo algo, si no hizo nada, porque por los diarios se anuncian baterías de medidas. Ahora, entonces, queríamos tener acceso a la carpeta. Reserva total, opacidad, secretismo, oscurantismo. Esto es la vuelta no al Código Penal, proceso penal anterior al actual, al Código previo al 80. ¿Y a qué le atribuís eso? No lo sé, pero una fiscal
yo como defensa, una fiscal que me toma ese tipo de medidas, francamente, a mí ya no me está dando garantía. Entonces, lo que ahora queremos, eso... Hicimos la investigación, porque vamos a volver para mantener el orden. Hacemos la investigación, coleccionamos evidencia. Aclaremos que no usamos ningún solo recurso del Estado, ¿no? Porque tenemos experiencias por ahí de otros casos. Recursos particulares, recursos financiados por el candidato, por Yamandú y por su fuerza política. Se hace la investigación y empezamos a reunir elementos. Elemento número 1, entrevistamos a más de 15 mujeres trans, trabajadoras sexuales, que se trabajaron en el Parque Valle durante muchos años, y particularmente ese año. Todas fueron contestadas. Ahí Marina Morelli hizo un trabajo espectacular, la verdad, brillante, lo que demuestra el acierto de haberlo incluido en el equipo. Más de 15 trabajadoras sexuales, todas fueron contestas que Paula Díaz nunca trabajó en el Parque Rugby. Nunca. Que sí es mujer trans y trabajadora sexual, pero que siempre trabajó en Montevideo. Nunca en el Parque Rugby. Es más, nos enteramos a través de los relatos de que como en el 2014 ya habían asesinado a 2 mujeres trans en el Parque Rugby, que había todo un sistema, un dispositivo, estaban todas organizadas y tenían dispositivos de seguridad para protegerse y cubrirse entre ellas, dar las alertas, etcétera, etcétera. Ninguna, todas eran contestas que esta señora nunca había trabajado allí. Entonces, tenemos una denunciante que denuncia un hecho en un lugar donde nunca estuvo. Primer elemento. Segundo elemento, reconstruimos toda la vida de Yamandú. Agenda pública de la Intendencia, agenda privada de su secretario, todo serie de dispositivos electrónicos, fotografías, en fin. Llegamos a la conclusión, viajes al exterior, porque en ese mes Yamandú viajó al exterior, ese mes fue el Mundial, ese mes fueron los 250 años del natalicio de Artigas, había muchísima actividad en la ciudad de Sauce, o sea, casi todas las noches había actividades en Sauce. Yamandú nunca pasa por esa zona para ir a la Intendencia, porque por el lugar donde vive, en realidad va por el lado de la ruta 11, digamos, para Canelones, o sea, no es que venga a Montevideo para ir a Canelones, y llegamos a la conclusión de que había pasado una sola vez en todo el mes y en horas de la tarde por el Parque Rugby. Ergo, la denunciante nunca estuvo acá y que el denunciado tampoco. Entonces ya teníamos 2 elementos muy fuertes que de alguna manera, bueno, corroboraban o demostraban de que ese delito ya no solamente no lo había cometido Yamandú, sino que no había ocurrido, y si había ocurrido, no había ocurrido en ese lugar. Los autos no coincidían para nada, el vehículo en el que se trasladaba Yamandú era con chofer y custodia en ese momento, había una persona de la extrema confianza de Yamandú, que era su chofer y su custodia, que lo acompañaba a todos lados, que lo levantaba en la mañana y lo dejaba en la noche en su casa, que vivía a pocas cuadras de la casa. No se había tomado un solo día de licencia en todo ese mes, o sea, todos los elementos, la verdad. El otro vehículo particular tampoco tenía nada que ver, el vehículo de la familia Orsi, vamos a decir, el que usaba la esposa, no tenía ninguna de las características que se habían dado en la denuncia. Por otro lado, no hay historia clínica en el Pasteur, ni en la emergencia, ni en la policlínica. Supimos que tampoco había historia clínica en la clínica privada, que el cirujano estaba muerto, bueno, fíjense, todos esos elementos nosotros ya los teníamos. Y además después la frutilla de la torta fue... la frutilla de la torta fue que ellas habían dicho que no se conocían. Uh-huh. Y teníamos un viaje el 19 de noviembre del 2023 a Montevideo, a Argentina, sí. Ingresando por el paso de Gualeguaychú, saliendo por Faiventos, las 2 juntas en el mismo vehículo, en el vehículo de Papazo, o sea, Paula Díaz y Papazo Oliver en el vehículo de Papazo Oliver. Y vuelven juntas el 29, ellas 2 en el mismo vehículo con un tercero. Que no se conocían era absolutamente falso. Sí se conocían y después quedó eso probado, pero eso lo tenemos ya hace tiempo. ¿Qué sospechoso este viaje a Argentina? Después hubo otro viaje de Papazo Oliver a Argentina, que estuvo un tiempo, y ya desde Argentina ya anuncia que viene con... Y después, poco menos que anuncia lo que luego hace, ¿no? Entonces, ahí nos hace pensar de que hay un vínculo con la República Argentina, porque en la República Argentina hay personas especializadas en este tipo de operaciones, que se llaman operaciones de esmerilado, y que concretamente... junto con, porque nosotros teníamos la sospecha, el indicio,
nos parecía raro, pero cuando escuchamos en el programa de Santo y Seña, de Canal 4, vamos a citar la fuente como corresponde, las instrucciones que Papazo Oliver le da a Díaz son muy precisas. Instrucciones que abarcan desde qué declarar, cómo enfrentar una pericia, cómo enfrentar a la unidad de víctimas, características físicas, el porqué de determinados hechos, qué va a pasar, o sea... Este es uno de los elementos que hace que ustedes digan que es algo que no armaron dos personas. Cuando yo escucho cómo enfrentar una pericia, yo te puedo asegurar que haces una encuesta ya no en la población, digo, entre los abogados, y no es algo que... ¿Y qué son estas operaciones de esmerilado que vos mencionás? Y en general es generar hechos que causen daño, son operaciones en chastre, que empiezan con una cosa, siguen con otra, porque además, yo ya no sé si lo dije, pero además eso se dio en un contexto, que era el contexto de que había un grupo de personas, si lo dije, corríjanme, porque después de tener varias entrevistas uno se empieza a entreverar, porque ¿en qué contexto se da esa denuncia? En el mismo momento, un grupo de personas empieza a rastrillar las circunstancias de la separación y el divorcio de Yamandu Orsi, de su primer matrimonio. Empiezan a llamar a la ex mujer, a llamar a la cuñada, a ir al juzgado a buscar el expediente de divorcio, a preguntar si había expediente de violencia doméstica, a ir a las seccionales policiales a preguntar a ver si había denuncias por violencia, porque en ese momento no existía el sistema de gestión de seguridad. ¿Quién es que hace estas investigaciones? Un grupo de personas. Conjuntamente, en el mismo momento histórico, ¿no? Y en redes... ¿Vinculadas al sistema político? Un grupo de personas. Y concomitantemente en redes empieza a aparecer Yamandu Orsi violento, Yamandu Orsi alcohólico, Yamandu Orsi le pega a las mujeres, pa. Llamaron a los abogados del divorcio de Yamandu Orsi para preguntarle, ¿pero cómo? Pero el divorcio fue, creo que por riña y disputa, no sé, la causal que usan toda la gente que se divorcia, bueno, tratando de ahí sacar alguna conclusión, a ver si había algo, episodio de violencia. O sea, acá hubo un rastrillaje y una operación mediática tendiente a generar esa imagen. Conjuntamente aparece esta denuncia. Entonces, todo eso a nosotros en el contexto, a la pucha, acá hay algo más. No es solamente eso. Pero además el grado de precisión. Porque me dicen, bueno, sí, pero fíjate que Papazo Oliver pasó por el sistema de justicia, a ella le hicieron una pericia, tuvo contacto con la unidad. El nivel de detalle. Vos podés pasar por un sistema, y yo pasé por el sistema médico muchas veces, de hecho me hicieron una intervención de poco, pero el nivel de detalle de las cosas es algo que requiere conocimiento técnico. Y las instrucciones uno las escucha y son muy precisas, y hace esto, y hace aquello, y hace lo otro. Y además decís que fuiste al pastel pero que no te atendieron, y además decís que vaya, y fíjate que el cirujano murió. Todos los detalles. Entonces, conocimiento entonces que podría venir de un asesoramiento de Argentina. Bueno, a ver, el hecho de que haya ido a Argentina es sintomático. Yo no lo estoy afirmando, digo, es sintomático porque ahí se hacen operaciones de este tipo regularmente. Regularmente. ¿No ha detectado el equipo de abogados con quién? No. Y además tampoco corresponde porque nos estaríamos excediendo. Nosotros, nuestro trabajo era demostrar la inocencia de Yamandu Orsi. Y creo que está harto demostrada. Y no sabemos por qué no tenemos acceso a la carpeta y por qué no se archiva la investigación. Exactamente, siendo esto de que no se archiva la investigación, llama la atención esto de que la fiscal conocía que la denuncia era falsa y no se hizo lo que sí se hizo cuando sale a la prensa, ¿no? Porque después que sale a la prensa, después del programa de Santo y Seña, así es cuando pero si Paula Díaz está diciendo la verdad, que no entiendo cuál sería la razón por la cual mentiría, tuvo una entrevista con la fiscal. No habrá sido una audiencia, etcétera, pero tuvo una entrevista. Se tenía que haber archivado en ese momento la denuncia. Por lo que yo escuché, lo escuchamos todo, dice, yo le dije a la fiscal que no era Orsi. Entonces, desde el momento en que vos, el único elemento de cargo que tenés por el delito de lesiones es la declaración de la denunciante te está diciendo, no es Orsi, yo tengo que archivar. ¿Y solicitar la detención de Papazo y de Díaz? No, eso es otra historia, eso son 4 pesos aparte, porque eso, yo no sé en qué momento la fiscal tomó conocimiento de todo este armado, de este tinglado. Perdón, porque la denuncia era falta, sí. En el momento en que, que no era Orsi, sí, porque ahí tenés una cosa que dice, no era Orsi y después la denuncia es falsa, son 2 cosas diferentes, ¿no? No sé cómo ocurrieron,
nosotros nos enteramos, o sea, nosotros ya sabíamos, pero digo, confirmamos con el programa de televisión, y a partir de ese momento es que el lunes presentamos una denuncia por calumnia y simulación de delitos, no por difamación, calumnia y simulación de delitos en la Fiscalía de Corte, y le dijimos al fiscal de Corte, nosotros no queremos o no nos da garantía que intervenga la fiscal de la Costa. Primero porque no corresponde, porque la calumnia y simulación de delitos se comete en Montevideo, cuando se hace la denuncia en la seccional. Y por otro lado, le correspondería intervenir entonces a un fiscal de Montevideo, porque la única razón por la que esto está en la Costa era porque el supuesto delito de elecciones se había cometido en la Costa. El delito de elecciones no existe. Bueno, la calumnia y simulación de delitos es otra investigación, otra cosa que debería haber hecho en Montevideo. Aparentemente, porque no tenemos acceso a la carpeta, se está investigando la calumnia y la simulación de delitos en Ciudad de la Costa. No sabemos muy bien por qué. No es lo que establece la ley, pero bueno, la fiscal de Corte tiene facultades como para asignar los casos según los criterios que entienda. Nos parece que no se aplican los criterios generales, pero está bien, son decisiones que... Lo que sí decimos, una fiscal que no nos da acceso a la carpeta, que tiene conocimiento que la denuncia es falsa y no la archiva, a nosotros... ¿Faltan garantías entonces con esta fiscal? Yamandú Orsi entiende de que no están dadas las garantías. Es más, ayer de tarde... o sea, porque hasta ahora no tenemos acceso a la carpeta y hasta ahora no se ha archivado. No se ha archivado. Nos citan a la misma fiscalía donde tenemos una investigación abierta para declarar como testigo. Piano se va lontano. Primero, permítame acceder a la carpeta donde yo estoy denunciado, archive, y con mucho gusto después declararemos como testigos si somos citados, porque realmente no es como denunciado ni como víctima que se lo cita, es sí, como bueno, testigo. Pero el tema es sobre qué. Por eso, pero el llamado a un cliente es que como tiene, testigo. a un cliente que tiene una investigación abierta en una fiscalía y lo citan, sí, perfecto, pero primero hay que tener acceso a la carpeta, si no declaro. Porque es el consejo mínimo que le da cualquier abogado a su cliente que tiene una denuncia abierta. Pero no se lo cita como víctima. No importa, se sabe en calidad de qué. No, pero no sabemos en qué investigación. Pero se aclara algo en el momento de la citación. Y bueno, es una citación que se hace por teléfono a través de un policía y sin mucho detalle. No se aclara en calidad de qué. No. Supuestamente de testigo, de víctima, de testigo. Pero la verdad es que no tenemos información como para darle las garantías a nuestro cliente de que efectivamente pueda concurrir. Jorge, ayer... De hecho, además, Yamandú estaba en el interior, en un acto, o sea... Sí, era una citación en el mismo día. En horas. Ayer Papazo dice a la prensa que le habían prometido la posibilidad de ser diputada. A través de la recolección de pruebas que hace la defensa, ¿llegaron a que existió alguna promesa de retribución? No, y no voy a cometer semejante acto de antropofagia, eso corre por cuenta de Papazo. O sea, nosotros la convicción que tenemos es que esto fue un montaje, que fue un guión, que tuvo un coaching, que tuvo un director y que tuvo muy malos ejecutantes, por suerte, ¿no? Pero realmente no tenemos elementos como para señalar eso. Lo que sí se infiere de que había una finalidad política, claramente, ¿no? Porque ¿por qué hacerle eso a Yamandú Orsi? ¿Por qué? ¿Cuál es la única razón que a todos se nos ocurre? No hay otra razón de que perjudicarlo en su carrera política a una persona que claramente tiene posibilidades ciertas de ser el próximo presidente de los uruguayos. Entonces, evidentemente, esa es la finalidad. Ahora, ¿quién está atrás? Yo qué sé. Eso me parece que es la fiscalía. Es más, no nos corresponde a nosotros como defensa investigarlo. Sí exigir que se investigue, porque queremos saber los flujos de dinero, queremos saber los movimientos bancarios, queremos saber.
Pero antes de eso, queremos saber cuáles fueron las medidas que se tomaron en la investigación en contra de Yamandú. Porque si hubo reserva es porque hubo medidas intrusivas. Entonces, ¿se interceptaron teléfonos? ¿A quién? ¿Orsi tuvo el teléfono interceptado? ¿O hubo algún teléfono interceptado? ¿Se pidieron medidas intrusivas? ¿Hubo videovigilancia? Es decir, ¿cuáles son las medidas que la defensa no podía saber porque se podían frustrar? Ayer Díaz dijo que bueno, que con Romina, ayer dijiste que con Romina y Celeste viajaron a Argentina, recién lo decías también. La clave está por ahí, que se juntaron con una tercera persona, puede ser. No, esta tercera persona no tenemos idea. ¿No saben quién es? No es un ciudadano argentino. No tengo idea, que no lo podemos vincular. No lo podemos vincular. No. Sincera, o sea, lo que es y lo que no es, o sea, no podemos ir... Se sigue investigando sobre esta... Es que nosotros ahora no tenemos ya elementos para seguir investigando, porque nuestra investigación es para defender a Yamandú. Y la defensa de Yamandú, el momento en que se cayó todo de a pedazo, ya cayó, ya está. O sea, ahora lo que corresponde es que se archive y nuestro trabajo cesa. Ahora ustedes llegaron... Salvo que Yamandú nos pida que nos constituyamos como denunciantes, con la calumnia y simulación de delitos, que tengamos una participación en el proceso, que no lo ha pedido. Simplemente dijo, hagamos la denuncia. Porque esto no puede quedar así, porque no puede pasar en este país que se armen operaciones de enchastre en una campaña política y que no pase nada. Es parte de una campaña sucia, entonces. El contexto es de campaña electoral. La finalidad, la única que se infiere, es política. ¿Y llama la atención que sea desde el extranjero? No, yo creo que el elemento extranjero es el elemento de conocimiento. Es como cuando un político contrata, yo sigo a Costa Bonino en Twitter y está permanentemente publicando algunas cosas interesantes respecto de aquellos expertos en campaña sucia. Bueno, todos escuchamos cosas que pasaron en Argentina respecto de la campaña de la intervención de Durán Barba, aparece el nombre de un ecuatoriano, ya ni me acuerdo los nombres, pero expertos en campañas sucias hay, expertos en campaña electoral hay, expertos en campañas sucias hay, y expertos en operaciones de desprestigio, pero ojo, que cuando hablo de operaciones de desprestigio, muchas veces en otros países no son con finalidades políticas, a veces son con finalidades comerciales, a veces son con finalidades... O sea que esta persona en el extranjero puede ser contratada por una persona que tiene intereses acá, en realidad. Sí, pues, ¿por qué no? Es por ser experto que se lo contrata. El tema es el conocimiento. La operación de Esmerilado, cualquiera que haya trabajado con los servicios de inteligencia sabe qué significa. Es como cuando hablábamos del cifrado de los documentos, ¿se acuerdan? La denuncia con cualquiera que haya trabajado con servicios sabe perfectamente a qué me estoy refiriendo. O sea, como cualquiera que haya trabajado con servicios sabe cómo se cifran los documentos, sabe cómo se mantiene su autenticidad, sabe cómo se codifican. Es decir... Ahora, ¿ustedes tienen la convicción de que no fueron solo 2 personas, pero desconocen entonces quién más está atrás de esto? Si lo supiéramos, lo diríamos. Pero claramente no nos corresponde a nosotros seguir. O sea, si nosotros siguiéramos ahora investigando... Bueno, la única razón sería, que Yamandú nos dijera, vamos a archivado esto, vamos en esta investigación. No, está bien, pero capaz que al tener la convicción de que no eran 2 personas era porque ustedes ya tenían el dato de que otras personas estaban. Todos los elementos nos indican de que esto excede largamente estas 2 personas, ya te vuelvo a repetir, y si teníamos alguna duda, esas instrucciones muy precisas, pero muy precisas, son particulares. Todos los que yo te confieso, no es mi experticia, yo no trabajo delitos no tomo casos de delitos sexuales, ¿no? He participado como denunciante en alguno, no por nada en particular, es simplemente una cuestión de sentirse cómodo, nada más. Creo que todo el mundo tiene derecho a una defensa y rige el principio de inocencia, y hasta que no exista sentencia de condena somos todos inocentes. O sea, no tengo ningún prejuicio, y digo, no sé si mañana podría cambiar de opinión, digamos, pero la cuestión es
yo no tengo conocimiento experto sobre las pericias, cómo se preparan, cómo se encaran, qué se evalúa. Y esta persona demostró tenerlo. Yo puedo saber cómo trabaja la unidad de víctimas, que no tiene la finalidad de periciar a nadie, sino de proteger, digo, por haber estado dentro del sistema, o cómo trabajaba, porque capaz que ahora cambió, eso tampoco lo sé. Pero el detalle de cómo pararte frente a una perita, de cómo pararte frente a un fiscal, de qué decir, la verdad que denota un nivel de detalle que no es común. Jorge, ayer Papazo habló con los medios, vimos algunas declaraciones de ella, luego de haber declarado ante la fiscal. ¿Es correcto que una persona hable con los medios estando detenida? Yo qué sé, no. La respuesta es no, y la verdad que no le carguemos la tinta a la fiscal, en este caso, este es un tema de la custodia, pero poco tiene que ver el fiscal de caso con la custodia del detenido, ¿no? O sea, es responsabilidad estricta de la custodia. Vi que habló ya desde arriba de un móvil policial, incluso. Sí. Eso puede ser una avivada, algo por el estilo. Levanta ella el vidrio, sé que está esposada para adelante, no para atrás. Yo porque tengo algunas cuestiones de vicios de mis anteriores trabajos con circunstancias de traslado, pero hasta donde recuerdo el reglamento dice que hay que ir esposado para atrás, no para adelante, por razones de seguridad de la propia persona que conduce. Levanta el vidrio, sigue haciendo declaraciones, después se acerca a la reja, hace declaraciones. La verdad es que esto parecía como... A ver, a mí me hubiera gustado que esto se hubiera aclarado y que se hubiera determinado que todo esto era falso y todo lo demás, con una investigación fiscal que llegara a la conclusión. Obviamente que el señor Álvarez y su equipo de periodistas hace su trabajo de periodista, el periodista tiene la obligación de buscar la noticia, y si la tiene que publicar. Acá no hay la libertad de expresión, no hay una mínima crítica, porque no se entienda mal. Como ciudadano, lo que hubiera preferido es que el organismo de persecución hubiera hecho la investigación, hubiera llegado a la conclusión y luego nos hubiera comunicado a todos los ciudadanos: mire, esto se archiva porque la denuncia es falsa. Pero estamos en el Uruguay del 2024, yo qué sé, cómo a uno le gustaría que fueran las cosas, eso es el deber ser. Pero evidentemente no, respondiendo a la pregunta, no corresponde, no es correcto, está fuera de todos los protocolos, pero bueno. Hay una cosa que me quedó cuando tú hablabas de la fiscal de corte, ¿no? Y de que esto finalmente, la denuncia de ustedes, no se asigna a Montevideo como pidieron. ¿A qué le atribuís? ¿Por qué esto es un error de la fiscal de corte subrogante? No, yo, primero que la facultad que ejercí siendo fiscal de corte, la ley establece que la forma de distribución de las cargas de trabajo en la fiscalía es responsabilidad del director general, o sea, el fiscal de corte. Y el mecanismo de asignación de casos está regulado. La única razón es que existiera una conexión, pero la verdad que si tenés un denunciante que te está diciendo que en fin, no me quiero meter en ese tema, no quiero cargarle las tintas a Mónica, que bastante trabajo tiene con el viaje a arena gruesa que le toca, pero realmente nosotros nos hubiéramos sentido mucho más tranquilos si la investigación se hubiera llevado adelante desde la Fiscalía de Montevideo que correspondía, y aquello se hubiera archivado y cerrado, porque incluso hasta a nivel comunicacional para la gente, el ciudadano hoy no sabe qué está pasando. El ciudadano hoy mira y dice: ¿pero qué es esto? ¿Lo de Orsi? Y siguen investigando lo de Orsi. Pero no es lo de Orsi, es la denuncia falsa contra Orsi. Está todo mezclado, todo un matete ahí, un boñato que no se sabe muy bien cómo desatar el boñato. Y bueno, quizás hasta comunicacionalmente esto está archivado, se terminó, no hay más investigación acá, y se inicia la investigación por calumnia y simulación de delito, aunque fuera en la misma fiscalía. Ojo, mire que a nosotros no entendíamos que no corresponde, pero bueno, pero no, está todo entreverado. Entonces seguimos en el mismo barro, en el mismo lodo, todos manoseados, ¿no? ¿Y por qué sigue todo entreverado? Y yo qué sé, si lo supiera, si tuviera acceso a la carpeta te lo podría decir, pero no tengo acceso a la carpeta. Entonces,
¿Y a quién le conviene que siga todo entreverado? No sé, cada oyente que saque sus propias conclusiones, pero no es lo que por lo menos en materia comunicacional no es lo que nos gustaría, ¿no? Pero está, es lo que estamos en este momento. Yo creo que acá hay Yamandú sigue con su campaña. Acá siempre las tareas profesionales estuvieron claramente separadas. La tarea profesional de los abogados, la tarea profesional del cliente, que siguió adelante, confió en este equipo que trabajó, y que yo quiero agradecer públicamente porque trabajó a destajo durante todo este tiempo, con todas las limitaciones que tiene para una defensa llevar adelante una investigación. Podíamos haber recurrido a la fiscal para tomar alguna medida, pero la verdad, la fiscal tiene una investigación reservada, yo voy a ir a pedirle medidas, es como... no tiene mucho sentido. Podíamos haber ido al juez de garantía a pedir algún tipo de medida. Preferimos que no, porque ese mismo juez de garantía era el que había autorizado la reserva de toda la investigación, entonces tampoco teníamos muchas expectativas en una resolución, y por eso decidimos hacer la investigación para defender a nuestro cliente, porque tenemos facultades autónomas de investigación y las ejercimos. Hasta ahí, y después, bueno, ahora le corresponderá a la fiscalía, y si Yamandú entiende que tenemos que constituirnos como víctimas y trabajar y tener acceso a la carpeta en el otro expediente, lo haremos. Si no, vamos a mantenernos en esta postura hasta acá. Más allá de la informalidad, si se quiere, ¿no? y las irregularidades con las que se dan estas declaraciones de Romina Celeste, ella plantea esto del reparatorio. Que jurídicamente es imposible, o sea, ni siquiera lo pensamos, ¿no? O sea, esa es la realidad. Acá hay una persona que padeció un brutal ataque. Una persona que además de candidato y además de exintendente y además de político, tiene una familia. O sea, el hecho de ser una persona pública no justifica estos grados de enchastre. Uh-huh. Nos estamos acostumbrando a que porque es una persona pública todo se faranduliza y los niveles de enchastre son brutales. Las redes sociales o las redes cloacales realmente han llevado a que se diga cualquier disparate. ¿Cuánto afecta esto a la democracia, al sistema judicial? Y yo creo que a la democracia no le hace nada bien. Nosotros tenemos un sistema de partido envidiable en el mundo, tenemos dos partidos con prácticamente 200 años, tenemos un partido de izquierda que tiene más de 50 años, integrado a su vez por partidos centenarios, tenemos una estabilidad política de partidos y demás. Yo escuchaba al presidente de la calle en el discurso que dio en Argentina y habló de el porqué, la diferencia de Uruguay, partidos políticos estables, instituciones fuertes. Eso es lo que tenemos que proteger, pero también tenemos que proteger la forma de hacer las cosas, porque si nosotros abrimos esta puerta, no se sabe lo que está pasando en España, lo que pasó en Brasil. En Brasil encarcelaron a un candidato, le prohibieron para participar de una elección. Y después se demostró que era todo nulo, que era inocente. Entonces digo, no copiemos esas cosas. Entonces, paremos acá. Pero paremos en serio acá. Pero para parar en serio tenemos que investigar esto a fondo, saber qué fue lo que pasó. Ahora, ¿esto afecta también al sistema judicial? Bueno, el sistema de justicia, el gran problema que tiene, en mi muy humilde opinión, el sistema de investigación, es el uso. Yo creo que tiene pocos recursos, pero los recursos que tiene tampoco los utiliza del todo bien. Uno ve a veces algunos procesos o algunas investigaciones que insumen una enorme cantidad de recursos y sabes de antemano que no va a llegar a ningún lado. Entonces la pregunta es que te haces, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Si al final del día no hay nada. Jorge. Entonces, eso es lo que los recursos humanos y materiales del organismo persecutor, que son recursos caros y valiosos, porque yo los invitaría a que vean el costo de un equipo fiscal, solamente en salario, ya no te hablo de edificación, te hablo de solamente en salario. Es un recurso caro, un recurso costoso, un recurso valioso.
Entonces, destinémoslo a investigar aquellas cosas que, los delitos, primero, cosas que no son delitos no deben investigarse, y segundo, aquellos que tienen gravedad de impacto. Hay que tener un criterio de priorización, porque si no tenés un sistema que termina procesando la flagrancia o procesando la pobreza. La política criminal o la ausencia de política criminal en el Uruguay hoy ha llevado, y me fui de tema totalmente, podemos hablar 3 días sobre este tema, a que tengamos más de 15.000 personas privadas de libertad. Somos uno de los países que tiene el índice de prisionización más alto del mundo. Y no por eso estamos más seguros, porque esa es otra cosa que tenemos que entender, porque teníamos la paranoia. Incluso un gobierno de izquierda llegó a decir de que los delitos aumentaban porque los presos habían bajado. Vamos a decir las cosas como son, acá parejo para todo, ¿no? O sea, día políticamente incorrecto, full equip, ¿no? Los delitos suben porque los presos bajan. Tenemos más de 15.000 presos y los delitos siguen subiendo. Entonces, tenemos una no política criminal que penaliza la bagatela, penaliza la flagrancia, y penaliza al flagrante incapaz, porque es el que agarran. Entonces tenés cárceles llenas de jóvenes, pobres, analfabetos y adictos. Esa es la realidad. Entonces, tenemos que utilizar o pensar o repensar cómo usamos los recursos, porque recursos infinitos no hay. Uruguay tiene un índice de fiscales cada 100.000 habitantes del más alto de América Latina y mucho más alto de países desarrollados. Sin embargo, muchas fiscalías están sobrecargadas de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estamos usando los recursos? Pero eso requiere una política criminal, requiere criterios de priorización, etcétera, etcétera. Me fui de tema, volviendo al punto. Lo que nosotros esperamos es tener acceso a la carpeta, y no nos vamos a olvidar, vamos a seguir insistiendo que queremos tener acceso a la carpeta, y no vamos a descansar a tener acceso a la carpeta. Y queremos saber qué se hizo entre el 13, no qué se hizo después del domingo, qué se hizo entre el 13 de marzo y el domingo. La última muy corta, porque fue además con lo que cerraste ayer la conferencia. ¿Qué pasa con estas críticas a la ley de género que surgieron, bueno, como siempre, no se reavivaron ayer a partir de todo esto? La ley de género no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Nada que ver. Yo no soy un experto en la materia, tendré que haber venido Marina, que es la experta. Pero yo he escuchado disparates jurídicos, ojo, jurídicos, porque disparates escucho de todo tipo y a mí a veces se me va la boca y digo alguno también, pero disparates jurídicos, como decir que la ley de género establece una presunción en favor de la denunciante. Eso no existe. Hay algunas presunciones en la ley de género, pero no. Lo que sí establece la ley de género es que no se puede desvirtuar el testimonio de la denunciante simplemente porque sea mujer o porque tenga un pasado sexual de determinadas características. Eso es lo que establece la ley de género, que establece una prohibición probatoria en ese sentido, pero no que hay que creerle, porque la ley de género, en materia probatoria, lo que establece es que se aplican las reglas de la sana crítica. Eso es lo que dice la ley de género. Entonces te leen el artículo 3 y te dice, sí, porque la perspectiva... Pero eso es un criterio de hermenéutica jurídica, es decir, es un criterio, ¿qué significa? Para el oyente, ¿qué es la hermenéutica jurídica? Son las reglas de interpretación e integración de las leyes. Es decir, así como hay leyes, hay reglas de cómo se interpretan y se integran las leyes. Eso se denomina la hermenéutica jurídica. Lo que dice la ley de género es que la ley, no los hechos ni la denuncia, la ley se debe interpretar con determinada perspectiva y en base a las convenciones. Eso es lo que establece el artículo 3. En materia probatoria rige la sana crítica. Y después, obviamente, hay algunas presunciones. Por ejemplo, está prohibido tener relaciones sexuales con personas menores de 12 años. Hay una presunción absoluta de violencia o una presunción relativa. Presunciones que no vienen de la ley de género, muchas de ellas vienen del Código Penal de 1934 de Irueta Goyena. Entonces, ahora, cuando yo digo esto me dicen, sí, pero se aplica... Bueno, capaz que se está aplicando mal, yo no lo sé. Yo no trabajo prácticamente, creo que tengo 1 o 2 casos nada más. Tuve uno que está cerrado y ahora tengo otro. O sea, no es mi experticia, no es mi especialidad, no sé cómo se aplica, pero que una ley, ponele que se esté aplicando mal, vamos a derogar la ley, me parece que lo que tenés que hacer es aplicarla bien, ¿no? Entonces, me parece que está ese paso en el medio. Y después, con este caso en particular, a la única persona que yo escuché decir públicamente en una entrevista de prensa de que a la víctima había que creerle porque lo establecía la ley de género fue a la fiscal.
Pero la ley no dice eso. La ley no dice eso. Entonces, O sea, hay una mala interpretación de la ley de género por parte de la fiscal Fleitas. No, fue lo que declaró públicamente. Yo leí una entrevista un día que la ley de género, creo que fue una entrevista en el Diario del País, que decía que la ley de género establece que había que querer a la víctima, La ley de género no establece eso. La ley de género establece que se interpreta, o sea, que se aplica la norma, o sea, las normas de valoración de la prueba son las normas de la sana crítica. Lo que sí dice también, porque parece obvio, era que no se puede desvirtuar el testimonio de un niño o no creerle porque es un niño, que era lo que pasaba cuando yo ejercía hace 10 años, ¿no? Ah, no, es un niño. O el SAP, el síndrome de alienación parental, o todos esos disparates que andan por ahí. Pero parece que acá hay gente que se sube al carro aprovechando la oportunidad que le brinda la emisora amiga, pero realmente este caso concreto, yo entiendo que haya gente que esté en contra, y la respeto, ¿eh? Cada uno piensa y tiene derecho a pensar como quiere. No estoy de acuerdo, yo estoy en las antípodas, desde el punto de vista de mi pensamiento, si no, mis 4 hijas me limpian, pero no, hablando en serio, estoy en las antípodas, pero el caso Orsi con la ley de género no tiene nada que ver. Hoy escuché a alguien hablar de los 12 sueldos. ¿Qué estás hablando de 12 sueldos? Tiene que ver con esto. Ex fiscal de corte, abogado de Yamandu Orsi, muchas gracias por esta mañana. Bueno, yo les agradezco la invitación, espero haber sido claro. Bueno, la idea es seguir trabajando, porque nos interesa particularmente acceder a esa carpeta de investigación. Queremos saber cuáles son las medidas reservadas que se tomaron. ¿Tá? Queremos saber si hubo interceptaciones telefónicas, a quién, por cuánto tiempo. Queremos saber eso y queremos saber, además, queremos que se archive. Después que se archive la denuncia con Orsi, bueno, ahí estamos contra Orsi, ahí estaremos en condiciones de encarar el resto de la cuestión. Y lo que planteamos y exigimos son que se nos permita ejercer nuestros derechos, que consideramos que han sido restringidos de forma ilegal. Jorge Díaz, muchas gracias. No, gracias.